Nuera desenmascara a Maribel Guardia y lanza grito desesperado tras ser separada de su hijo. Imelda Tuñón, quien es la viuda de Julián Figueroa, lanzó, el lunes 27 de enero, un nuevo comunicado a casi una semana del último día que vio a Juliancito, su hijo. Desde entonces el menor ha estado al cuidado de su abuela, la presentadora Maribel Guardia, pero eso podría cambiar muy pronto. ¿Quieres saber por qué lo decimos? Sigue leyendo. En su texto, el cual es demasiado extenso, la joven cantante dio detalles de la difícil situación por la que atraviesa en el ámbito personal, pues su hijito lo es todo para ella, además de considerar como injusto el trato que está recibiendo por parte de la parte acusadora, de la prensa y de hasta las mismas autoridades. En su texto recordó que Maribel nunca la cuestionó por la forma en que estaba educando a su hijo, por lo que le sorprendió la actitud que tomó y que detonó en el famoso altercado que tuvieron a las afueras de la escuela de Juliancito, siendo ese el último día en que ha visto a su único hijo. Aunque Imelda Tuñón no ha parado de hablar con los medios o de publicar su sentir en las redes sociales, fue hasta este lunes que lanzó un muy extenso comunicado para hablar de lo mal que le está pasando desde que las autoridades determinaron separarla de su hijo, en lo que se realizaban las investigaciones pertinentes, tras las acusaciones que Maribel Guardia hizo en su contra. Quiero compartir con ustedes la profunda angustia, tristeza y preocupación que estoy viviendo, así como el impacto y daño psicológico de una agresión física hecha sobre una madre en presencia de sus hijos, tras la denuncia promovida por Maribel Guardia en mi contra ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes y que derivó en que, desde la madrugada del pasado martes, mi hijo fuera alejado de mí, se lee al inicio de su texto. Tal y como sucede con cualquier historia similar, la de Imelda Tuñón cuenta con dos partes, la suya y la de Maribel Guardia, por lo que aprovechó su texto para aclarar algunos puntos dados por ciertos, pero que ella, asegura, no son así. Quiero enfatizar que, antes de esta denuncia, Maribel nunca manifestó preocupaciones respecto a la crianza de mi hijo, ni me planteó sugerencias sobre mi proceder como madre. Mi papá nos visitaba continuamente en su casa y si hubiera sido el caso, jamás tuvo el valor moral de decirle lo que supuestamente ocurría. A finales del año pasado mi hijo y yo estuvimos fuera de su casa durante un mes, en el cual, en el supuesto de existir un maltrato sobre mi hijo hubiera sido una preocupación genuina, era el momento de denunciarla y así evitar que fuera a suceder un incidente fuera de su conocimiento, continuó. En otro fragmento de su texto, la joven detalló que no existe una sola prueba en su contra y que está convencida de que la propia Maribel Guardia lo sabe a la perfección. En ninguno de esos momentos hubo la más mínima desconfianza sobre mi capacidad en el cuidado de mi hijo que hoy pretende manifestar como motivo de una denuncia que, con tan solo unas manifestaciones sin evidencia probada, fue el detonante para que me separaran de mi hijo. Esta denuncia fue una sorpresa absoluta para mí, aunque considero que fue planeado con tiempo y estrategia. No obstante, no dudo del amor que Maribel siente por mi hijo. Aunque los acontecimientos actuales sean dolorosos y pueden ser indicio de otros intereses, estoy convencida de que el amor todo lo trasciende. Confío en que Maribel sabe que las acusaciones presentadas ante la autoridad no reflejan la realidad que vivimos juntas en esa casa, y mucho menos las versiones malintencionadas que algunos comunicadores han propagado sobre mí violentándome como madre y mujer, afectándome en muchas áreas de mi vida y que, además, pueden afectar a mi menor hijo, continuó. Al final de su texto habló de las supuestas irregularidades del caso, así como de la destitución del titular de la Fiscalía, quien enfrenta acusaciones de corrupción y tráfico de influencias por un caso similar al de ella. Cabe señalar que el titular de la Fiscalía que se prestó para dictar la medida de protección de dejar a mi hijo al cuidado de su abuela de manera provisional fue destituido el reciente fin de semana por supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias, en un caso similar al mío, en el cual procedió ignorando el interés superior de mi hijo, así como todos los derechos de una madre en una serie de omisiones y atropellos que evidencian el modus operandi de la Fiscalía. Mis abogados exigirán la anulación de este proceso debido a las sospechas fundadas sobre el cuestionable criterio de dicho fiscal y la estructura organizacional que sustenta sus decisiones, quienes obligaron tanto a mi hijo, como a mí, a aceptar decisiones parciales, haciéndome creer que así se protegía el bien de ambos y privándome de un derecho tutelado. La Fiscalía no me sometió a exámenes psicológicos, ni toxicológicos correspondientes, a pesar de que para que me quitaran a mi hijo lo solicité o bien, tomaron en cuenta a mis familiares como cuidadores provisionales y sin la debida notificación previa de las medidas restrictivas, aún más, sin informarme que mi hijo sería retirado de las instalaciones por Maribel Guardia, mientras esperaba vanamente en la madrugada su entrega, apuntó. Imelda Tuñón concluyó su texto mostrándose confiada en que ahora el caso tomará un nuevo rumbo y se le permitirá recuperar a su más preciado tesoro. Confío en Dios, en la acción de una justicia real y que la Fiscalía comprometida con la sociedad, a quien manifiesta servir, así como en el derecho que mi hijo tiene a vivir rodeado del amor sano que tanto su madre, como sus abuelos, pueden ofrecerle, concluyó sobre este caso que ha dividido opiniones y que promete seguir dando muchísimo de qué hablar.